Listo, correcto. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Tal cual como les habíamos prometido, ya les tenemos como una guía de trabajo, como lo habíamos conversado pues el día de ayer, que la idea era dividir. Entonces ayer parábamos un momentico en historia, parábamos entonces con la campaña libertadora que estaba desarrollando Simón Bolívar, alcanzamos a revisar lo que sucedió en Buenos Aires, Argentina, una idea muy ligera frente pues al proceso que estaba presentando San Martín. El día de hoy, tal cual como lo habíamos acordado, les voy a presentar y les voy a compartir entonces cuál es la herramienta que los va a orientar y cómo se hace este paso a paso para hacer el trabajo de lectura comprensiva. ¿Listo? Entonces sí quiero ser como muy claro en este espacio, que esto se va a llamar prácticamente pues la guía de trabajo, porque si no se me olvida, la guía de trabajo final. Sí, Dios mío, si no se me va a olvidar. Listo, que este es del segundo periodo. Listo, entonces, ya lo tenemos aquí más que listo, ya lo vamos a explicar. Sin embargo, me voy a dirigir en estos momentos para la plataforma para hacer dos cosas. Número uno, tenemos una pregunta de análisis, por favor, para finiquitar. La otra cosa que debemos tener en cuenta es que hay unas herramientas, tal cual como yo les había dicho a ustedes, nosotros habíamos desarrollado como un espacio. Hola Isa, ¿cómo estás? Listo, entonces hoy básicamente, dígame, gracias Edgar, ya ahorita realizo la corrección. Realmente pues antes de que usted llegara estábamos ya finalizando con pues las ideas. Entonces hay unas herramientas porque personalmente, como les había dicho, yo había abierto pues el espacio si alguien tenía alguna duda, alguna inquietud, pues con muchísimo gusto estábamos pues para resolver cualquier inquietud. Entonces, dado ese proceso, nosotros esta mañana, me confirman si me están escuchando bien. Yo veo que pues por el cargue de internet se puso un poco lenta la imagen, pero me gustaría saber si me están escuchando. ¿Me confirman, por favor, antes de continuar? Listo, ok. Entonces, Escuchando bien, mister. listo, perfecto. Entonces, ¿qué les quiero decir? Y es que tal cual como nosotros sostuvimos el espacio, lo sostuvimos con algunos estudiantes, fue de 8E que me escribieron, al fin, en la tarde de ayer me escribieron, me dijeron, oye, sí, mira, tengo algunas inquietudes, me gustaría como resolver algunas dudas e inquietudes. Entonces, en este espacio, yo te dejé el video que nosotros realizamos esta mañana y una ficha de repaso. En esta ficha de repaso, tú vas a encontrar, esperar si lo tengo aquí abierto, sí. En esta ficha de repaso, ya te lo voy a compartir, lo que tú vas a encontrar es prácticamente todo lo que nosotros vimos explicadito. Y en el video, de igual manera, tú vas a encontrar, aquí está, sí, la ficha de repaso. Entonces, tú en el video, de igual manera, vas a encontrar un paso a paso. Les pido disculpas porque en el inicio del video me sacó Zoom, pues, de la pantalla y me volvió a colocar, entonces, y me borró todo. Entonces, lo hice mejor en un Word. Ya no sé, pero en Word como que me va mejor. Entonces, en este espacio, esto es una ficha de repaso para las personas que tengan dudas, inquietudes sobre lo que se va a preguntar, sobre en qué consiste. Entonces, nosotros hicimos aquí un cuadro. En ese cuadro, entonces, ustedes van a encontrar este espacio. Esta mañana nos demoramos que como 30 minuticos, no fue mucho. El virreinato, pues el periodo histórico, el suceso y la explicación. Entonces, eso es lo que tú vas a encontrar. Y está desde los antecedentes, el primer ciclo de las independencias, la invasión a Buenos Aires, está todo explicadito. El paso a paso, cuáles son los cabildos, cuáles son las fechas que nosotros revisamos. Lo de México, el movimiento de guerra, aquí lo vas a encontrar. Vas a encontrar esto de las patrias boas, que eso lo observamos nosotros aquí con Chile, o divisiones internas, también le llamaban, y la reconquista española, y el segundo ciclo de independencia que nosotros quedamos en Simón Bolívar en la campaña libertadora. Y ayer alcanzamos a entender que pues San Martín también estaba en el sur. De todas maneras, pues la otra semana lo vamos a profundizar un poco más. Mister, ¿yo dónde puedo encontrar entonces este documento para poderlo repasar en la tarde de hoy, para que mañana le pueda echar un vistazo, pues antes de... Lo primero es que tú nunca vas a encontrar en mis pruebas, y creo que lo viviste el año pasado, nunca vas a encontrar como un ejercicio de memorización, no. Simplemente esto es para que tengas como una referencia y lo tengas más que claro. Entonces, voy a recordar, antes, ya te respondo María Paula en un segundito. Entonces, recordar que esta ficha de repaso tú la vas a encontrar acá, en esta semanita. Ah, caramba, ¿por qué te bajas, por Dios? Aquí. Entonces, aquí se encuentra ficha de repaso para acreditación para que tú lo puedas descargar y lo puedas visualizar.
Mister, yo quiero realmente escuchar la tutoría o, bueno, la aclaración de preguntas que tú hiciste esta mañana. Aquí lo vas a encontrar, es un video de 30 minuticos en donde te estoy escribiendo y donde vas a ver cuando estoy escribiendo el cuadro y la explicación que estoy dando. ¿Listo? Entonces, si tienes preguntas, inquietudes, aquí lo puedes resolver. Entonces, en esa primera parte es el primer recurso que les quiero dar en este espacio. Entonces, si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, acuérdate, por favor, que la puedes responder, ya sea acá con la ficha de repaso o con el video de aclaración de dudas frente a la prueba de acreditación. ¿Qué te va a pedir el favor? Antes de, ya te ayudo a habilitar la pregunta, Paula. Y es que cuando vayas a realizar el trabajo que ya es directamente para el 18, con la misa habíamos llegado a acuerdo para el martes 18, para que ustedes lo sustentaran. Entonces hay que tener en cuenta en este ejercicio lo siguiente. Entonces ustedes arrancarían conmigo el próximo martes y con Alex, estamos los dos en clase. Creo que es a esta misma hora, sí. El martes de hoy en 8 días, ustedes realizarían los 15 primeros de la lista, arrancan sustentando con nosotros. Y luego el miércoles ustedes sustentan los 15 últimos, los 16 últimos, perdón, con la Miss, con Miss Lady. Pero entonces la pregunta de todos es, oye, ¿cómo se hace entonces este espacio? Tú me dices que no lo puedes, ¿alguien ha sostenido dificultades? ¿Solamente Paula? ¿Ha sostenido dificultades para responder entonces a la pregunta de análisis? Ya te la voy a activar para que lo puedas responder. Y luego te voy a pedir el favor que tomes nota del paso a paso de cómo se va a hacer ese trabajo y qué es lo que vas a sustentar y qué es lo que debes tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, listo, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Pues antes de pasar entonces a, a presentar cómo se hace el trabajo, entonces te voy a habilitar la plataforma para que lo puedan desarrollar. Vamos, carga rápido, perfecto. Para que lo puedan desarrollar, para que no tengan ninguna dificultad y puedan responder la pregunta pues de análisis de acuerdo a lo que nosotros trabajamos el día de ayer. Listo, creo que está un poco lenta la plataforma, me da la impresión. Entonces, hay preguntas, hay inquietudes. Entonces, mister, yo quiero repasar, yo quiero revisar. No se preocupe, mister, no, se me olvidó escribirte porque tengo dudas. No te preocupes, entonces te pedimos el favor que revises entonces en la plataforma el video. Mister, pero ¿por qué tú hiciste eso? Porque acuérdate que yo te había hecho como la oferta para que tú pudieras hacerlo. Creo que está presentando como... Sí, voy a pasar, lo voy a hacer desde el dispositivo móvil, desde mi celular, para poderlo habilitar y no perder tanto tiempo, para que sí aprovechemos este espacio más que todo, es en cómo se hace la prueba, que esa es como mi mayor preocupación, para que nos quede más claro. ¿Cómo se hace? Voy a pasar de nuevo al documento para que tú sepas cómo se hace este proceso, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace el trabajo de lectura comprensiva? ¿Qué es lo que me van a evaluar? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? ¿Listo? Entonces, voy en estos momentos a compartir para que volvamos directamente a revisar esta guía del trabajo final. Ya me encuentro aquí pues desde el dispositivo móvil y dame par de segunditos porque esto siempre tarda un segundín para que podamos llegar directamente a este espacio. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes por el momento? ¿Estamos siendo claros? ¿No estamos siendo claros? ¿Listo? Entonces, ya sabes entonces que tienes la guía de repaso para que mañana ese 5 sea tuyo. Acuérdate que el objetivo no es. La pregunta de análisis es en el foro, sí, pero mira, ya estoy acá haciendo el proceso para habilitarte, ¿vale? Octavo step, listo. En este espacio, ¿qué te va a pedir el favor? Necesito que revises cómo vamos a hacer el paso a paso. ¿Qué países son los que vas a tener en cuenta? Repito, Sofi, ¿cómo estás? El repaso directamente, yo elaboré un video esta mañana y tengo una ficha de repaso que encuentras en la plataforma. Entonces, ¿qué te recomiendo, querida? Que ingreses a la plataforma, que puedas observar el video con toda la calma del mundo y de igual manera que puedas observar el cuadro de repaso que nosotros hicimos para que ese 5 mañana sea tuyo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y de igual manera, ya lo estoy editando acá desde el dispositivo. De igual manera, les recomiendo, les voy a dar plazo hasta el jueves, máxime hasta el viernes, para que puedan, por favor, responder la pregunta de análisis que ya se encuentra desde hace una semanita larguita en este espacio, ¿vale? Aquí ya estoy cambiando las fechas hasta el 15, recordarme, no. Listo, ya quedó entonces, ya quedaron los cambios entonces guardados en plataforma, ¿vale? Entonces, el día de hoy, sí, claro, el día de hoy les vamos a dar directamente los países. Les voy a contar cómo se hace el paso a paso.
Por eso, les voy a ser honesto, yo incluso les di una prelación más a ustedes que a 11. Entonces, vamos a revisar cómo se hace este proceso paso a paso. Entonces, en la primera parte, esta misma tarde voy a subir entonces la tarea para que queden también el envío, tanto como para lectura comprensiva, como para que quede para mí, ¿vale? Y este documento se lo voy a enviar entonces a la Miss para que ella también lo suba, para que ustedes también lo puedan encontrar. Pero aquí lo vamos a socializar, al igual que nosotros octavos, para que si tú tienes dudas, inquietudes o demás, lo puedas responder. Sofía, acuérdate muy bien que hay un trabajo de lectura comprensiva en donde tú eliges un país y tienes que hacer un texto argumentativo. Entonces, eso es lo que vamos a explicar aquí, cómo se hace ese proceso. Todos estamos ubicados hasta el momento. Recuerden, en la primera parte ya encuentras, te conté, que ya encuentras en la plataforma un espacio para repasar. Tienes un cuadro y tienes un video que te va a explicar. Luego de ello, ya te habilité entonces hasta el viernes para que tú puedas elaborar la pregunta de análisis que te hace falta. Y por último, vamos a revisar cómo se hace el trabajo de lectura comprensiva, religión y ciencias sociales. Hasta ahí, ¿todos vamos bien? Cuéntamelo todo. Luisa, te escucho. ¿Qué pregunta tienes? Este trabajo, para, o sea, ¿para qué materia como tal es? ¿Para lectura comprensiva nada más? ¿O, es que, o también va a tener una nota para las tres? Para las tres, sí. Mister, y otra cosa, pero no que me iban a dejar tareas y trabajo para la casa. Pero acuérdate que tú en lectura comprensiva no haces prueba de acreditación, sino que tú haces un trabajo final. Por eso es que nos unimos las tres materias ahí. ¿Soy claro? Y de igual manera hay tiempito. No te preocupes. ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Te escucho. No, mister, ya, gracias. Listo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, los países, exacto. Entonces, ¿qué es lo que debes realizar? Entonces, debes elaborar un texto argumentativo donde tú tienes que evidenciar en este espacio el sentido, los hechos y la comparación con la actualidad, que esto es el último requisito que colocó lectura comprensiva del país. ¿Qué países tú vas a tener y cómo vamos a hacer esto paso a paso? Entonces, le voy a pedir un favor, no me deje seguir si no me está entendiendo el paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este espacio? Cuidado, bebé. Vamos a encontrar el paso 1 va a ser seleccionar un país. ¿Qué países se encuentran en este espacio? Vamos a tener los siguientes países. Vamos a tener a Chile, vamos a tener a Argentina, Venezuela y México. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes hasta el momento? Entonces, el paso 1 en este espacio es solamente elegir el país. Hasta ahí, ¿hay preguntas, inquietudes? Mister, ¿cuáles son los países que yo puedo elegir? Ya te los voy a resaltar. Puedes elegir Chile, Argentina, Venezuela y México. Ese es el primer paso. El segundo paso es consultar la bibliografía. Mister, ¿usted me va a poner a buscar? No. Yo aquí te estoy dando a ti el referente, te estoy dando los links, te estoy dando la orientación para que lo único que hagas tú en este espacio simplemente sea el proceso de selección y de consulta. Hasta ahí. ¿Hay preguntas? ¿Hay Yo, inquietudes? mister. Te escucho. Cuéntamelo todo, Luisa. Obligatoriamente toca escoger, digamos, los links que tú nos mandas o podemos No, buscar de otras fuentes y eso. claro que sí, puedes buscar. Lo que pasa es que yo soy consciente que hay algunas personas que no cuentan con el tiempo o realmente no saben cómo buscar. Entonces yo les estoy colocando acá como las fuentes más confiables. ¿Vale? Preguntas, inquietudes hasta el momento, ninguna. ¿Estoy siendo claro? Dale, bajo aquí un momentico. Ahora sí. Listo, preguntas, inquietudes, Mister, ¿puedes inquietudes. revisar el chat, por favor? Voy a revisar entonces el chat en estos momentos. Ya listo. Entonces dice, Mister, ¿este documento está en la plataforma? Sí, acabo de... claro que, entonces, bueno, aquí hay muchas preguntas. Número 1, entonces, dice aquí Edgar, ¿puede elegir Venezuela? Sí, señor, lo puede elegir. Karen dice, Mister, ¿este documento está en la plataforma? Acabo sesión con ustedes y de inmediato lo subo a plataforma. Pero ¿cómo así? Nosotros elegimos, ustedes nos dan el país. No, tú eliges el país que tú deseas. Mister, ¿lo escogemos ya o cómo? Cuando usted vaya a realizar el trabajo, elige entonces el país. Solamente que quiero recordarle, Harold, ok, Harold también está acompañado. Luisa, tú tienes la mano levantada, ¿tienes algo que decir hasta el momento? Ok, entonces, lo primero que usted va a realizar es a elegir un país, ya sea Chile, Argentina, Venezuela y México. Mister, ¿puedo elegir otro país? En realidad le recomendamos que no. ¿Listo? Para que lo tengamos muy claro.
A eso voy, Edgar, un poco de paciencia en este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces en un primer momento? Usted elige el país. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Lo primero que usted va a realizar en este escenario es verificar la bibliografía que le estamos sugiriendo, que es el paso número 2. Entonces, yo aquí le estoy dejando este cuadro donde le voy a dejar 3 fuentes de información. Entonces, usted va a encontrar en este espacio, en el caso de Argentina, los videos oficiales de la historia argentina, del historiador Felipe Pitna, capítulo 1, capítulo 2, y le voy a dejar un documento que consulte que es muy bueno, que es de la Biblioteca Nacional del Maestro en Argentina, que le cuenta el paso a paso y que tiene también dibujos y demás. En Chile, de igual manera, le dejo aquí pues el video, un video escolar bastante buenísimo que es de Cindy Molina. Se escribe así por lo que es escrito pues de acuerdo a la jerga chilena. Le tengo un video también de Puntaje Nacional de Chile, que es un centro de investigación, y de la memoria chilena. Entonces, de acuerdo al país que usted elija, usted simplemente consulta la bibliografía que está allí. La idea no es que usted vaya a decir, wow, es que en religión ya le voy a mostrar directamente en este espacio. Le voy a pedir un favor y siento que voy a sonar un poco tosco, pero necesito su concentración en este escenario, ya que estoy observando que si usted no se concentra a la hora de realizar el trabajo, va a estar muy perdido. Entonces, recuerde que elige el país y de acuerdo al que a usted más le llame la atención, lo que debe hacer simplemente es consultar la bibliografía. Ahora, como lo decía la compañera, si puedo consultar otra bibliografía, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. La idea es que usted consulte bibliografía. Entonces, recuerde que aquí en el cuadro le va a presentar el país y siempre la bibliografía. Nunca lo vamos a dejar navegando solos en este espacio. Entonces, recuerde tal cual como le hemos dicho en este espacio, va a encontrar entonces el país y va a encontrar entonces la bibliografía en este espacio. En el caso de Venezuela, mister, yo deseo escoger otras fuentes de información, no hay problema, lo puede desarrollar. En el caso de Venezuela, que la historia está un poco politizada, utilicé el Banco de la República de Colombia, que hace una descripción, Portal de Venezuela, que es un ejercicio que realizan de la Universidad Pontificia de Caracas, y Historia de Venezuela del historiador Jorge Díaz, que son videos del capítulo 1 al capítulo 9, que son videos de 2 minutos, que nos está contando el paso a paso de la independencia venezolana. En México está TV11 de México, que es un documental muy bueno sobre la independencia. Hay también un video que realiza la Universidad Autónoma de México, que es una de las más prestigiosas de América Latina, y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación. Entonces tú puedes consultar esas fuentes de información. El paso número 3, que es como que el más difícil, que muchas personas esta mañana me manifestaban, ¿cómo formular la tesis de mi texto argumentativo? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es elegir entonces el país, consultar las fuentes, observa los videos, realiza la lectura de los documentos y ya como tienes una idea mucho más fija de lo que sucedió en la independencia de ese país, tú tienes que darle respuesta a esta pregunta para que tengas la tesis. Entonces dice así, ¿cómo formular una tesis? Entonces, revisas la bibliografía y la pregunta dice, ¿por qué el país que elegí decidió tomar el camino de la independencia? Entonces, ¿por qué México decidió ser independiente? ¿Por qué Venezuela decidió ser independiente? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Chile decidió ser independiente? Y debes tener en cuenta también la influencia de las reformas borbónicas, las invasiones de los británicos o extranjeros al país. Debes tener en cuenta la oportunidad que generó también la invasión a España en manos de Napoleón Bonaparte o el papel de la Junta Suprema de Sevilla. La idea es que tú tengas en cuenta estos elementos más lo que consultaste para construir una tesis. Ya te voy a mostrar un ejemplo de cómo lo hice para que lo puedas tener en cuenta. Hasta ahí hay preguntas, inquietudes hasta el momento. Entonces, paso 1, tienes que elegir el país. Paso 2, debes consultar la bibliografía. Y paso 3, tienes que formular la tesis, que es la respuesta a la pregunta, ¿por qué el país que elegí decidió tomar el camino de la independencia? Hay preguntas, hay inquietudes hasta el momento, ninguna. Quiero ser claro que en el papel de religión, recordemos que hay muchos sacerdotes, no solamente en el caso mexicano, sino en el caso venezolano, en el caso argentino, en el caso chileno, hay muchos religiosos que toman también el camino de las armas. Entonces, por eso también lo integramos. Pero hasta el momento, preguntas, inquietudes hasta el momento. Mire, no espere a llegar el momento donde esté bloqueado, donde tenga la hoja blanca y diga, no sé qué hacer. Por favor, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, yo elegí un ejemplo. Elegí entonces el Perú, que es un país que no está ahí. Elegí entonces el Perú, leí sobre el Perú.
Y ahora voy a darme la respuesta. ¿Por qué el Perú eligió ser independiente? ¿Listo? Y como yo ya leí toda la información, yo ya puedo dar una respuesta. Luisa, la escuchamos. ¿Qué pregunta tiene? O sea que esa respuesta va a ser la tesis, ¿sí? Exacto, así se formula una O tesis. sea, digamos, O sea, exacto. Bueno. la tesis es el motor del texto. El texto se va a movilizar a través de esa respuesta. Es eso. Quiero ser muy claro en ese proceso. ¿De qué voy a hablar entonces en el texto argumentativo? De la tesis. Es muy sencillo. Y ya les voy a mostrar cómo se escribe y cómo se hace el paso a paso. En el chat, ¿quién tiene preguntas? Dice, ok, Paula. Me devuelvo entonces. Me dices, por favor, Paula, desde dónde no entiendes para poderte explicar. Sí, el límite de páginas en realidad es una página para no tener tanto en este proceso. Sí, claro que sí, teniendo en cuenta, ok, lo de la tesis. Ok, entonces, ¿qué hace uno? Después de revisar directamente la bibliografía, voy a colocar ahora el ejemplo de Colombia. Entonces yo elijo Colombia, veo videos sobre la independencia de Colombia, reviso un par de artículos sobre Colombia y tengo que responderme porque voy a escribir sobre Colombia. Entonces tengo que construir una tesis. Y tengo que responder a esta pregunta, ¿por qué Colombia decidió tomar el camino de la independencia? Como yo ya revisé toda la información, voy a colocar que Colombia decide tomar el camino de la independencia es porque las reformas borbónicas arrinconaron a los criollos. Es porque no tuvieron invasiones extranjeras, pero la invasión de Napoleón le dio la oportunidad a los criollos de subir al poder. Entonces, mi tesis, ¿cuál va a ser? Mi tesis la voy a colocar prácticamente en una frase. Mi tesis sería en este caso que es la oportunidad para que los criollos suban al poder. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer en este espacio? Yo tengo que justificar mi tesis, pero es muy fácil justificarlo, porque como yo ya vi la información, simplemente la tengo que organizar para darle respaldo a mi tesis. Entonces, ¿qué elementos aquí les coloco? ¿Qué fases voy a describir para argumentar? Y por eso lo divido en este espacio. Si yo elijo Colombia, permítame un segundito, ya que está el marcador. Si yo elijo Colombia, entonces yo voy a, o bueno, caso de Chile. Entonces yo decido que el caso de Chile de la independencia es que los criollos deciden asumir el poder para no depender de ningún otro virreinato, sino ser un país libre. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? ¿Qué información debo organizar para darle fuerza a ese argumento? Para convencer a la persona que lo lea. Entonces, yo debo contar primero a qué virreinato hacía parte, pues, el territorio que estoy hablando. Entonces, si hablo de Chile, tengo que contarle a las personas que Chile era una capitanía que se encontraba en el Río de la Plata. Tengo que ser honesto, es que Chile no sufrió invasiones. Tengo que contar que los criollos fueron los que asumieron el poder en el Cabildo Abierto de septiembre 18 de 1810. Tengo que contar, para darle fuerza a la idea que acabé de dar, tengo que contar que ellos vivieron una patria vieja. Tengo que contar que ellos tuvieron un conflicto, como nos lo contaba Claudio, en donde tuvieron 4 golpes de Estado. Tengo que contar que vinieron desde el virreinato del Perú y los aplastaron. Pero tengo que contar que hay un criollo que se llama José San Martín, que en 1818 vuelve a colocar a los criollos en el poder. Entonces, caiga en cuenta que es organizar la información. ¿Para qué? Para darle mayor fuerza a la tesis o idea que estoy presentando. Entonces, ya les voy a mostrar un ejemplo con el caso colombiano. Pero entonces, repito los pasos hasta el momento que hemos visto. Entonces, número 1, eliges un país, ya sea Argentina, Chile, Venezuela o México. Tú tuviste la oportunidad aquí de tener un referente. El cuadro, de igual manera que tú vas a encontrar, el cuadro de repaso para la prueba de acreditación también te puede ayudar para que te ubiques, no hay ningún problema. Y recuerda directamente que la tesis, ¿ok? ¿Alguien más? No, Argentina no vivió la reconquista. Precisamente por eso realicé este cuadro. Creo que lo que tú hiciste me parece muy genial porque das una excelente introducción. Entonces, mira, hay procesos de la historia que no la vivieron todos y de acuerdo al país, pues tú simplemente te vas a fijar. Yo te voy a dar una ayuda porque hay muchas personas que leen y dicen, caramba, ¿ahora cómo organizo la información? Entonces yo aquí te estoy ayudando. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de Argentina, para lo que me estabas preguntando, querida Vega, entonces, mira, en Argentina se encuentra en el Río de la Plata,
sostuvo una invasión británica y tuvo un cabildo abierto el 25 de mayo de 1810. ¿Tiene patria vieja? No. Sí construyó su propia república, pero no fue ninguna patria vieja. ¿Tuvo un conflicto interno? Sí, la Liga de los Pueblos Libres y la Liga de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tuvo reconquista? No, no tuvo reconquista, pero sí participó en la campaña libertadora porque San Martín es un argentino que ayuda a liberar a Chile y luego al Perú. Entonces, en esta organización, en este cuadrito que yo te elaboré, estoy tomando los países suramericanos para contarte qué fases de la historia tuvieron. Con eso, cuando tú consultes esta información que se encuentra acá, tú la sepas leer también sabiendo organizar la información. ¿Qué información pertenece a cada una de estas columnas que se encuentra acá? Entonces, si tú haces un cuadrito y, por ejemplo, lo vas diligenciando, pues claro, a la hora de organizar entonces la información, lo vas a hacer mucho más sencillo. ¿Existen preguntas, inquietudes hasta el momento? Listo, ok. En el cuarto paso, tú te vas a encontrar Karen. Entonces, Karen Cortés me pregunta, Mister, no entendí el cuarto paso. Perfecto, entonces tú elaboraste entonces tu tesis, ¿listo? Entonces, tu tesis es, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es directamente una independencia total. No querían, una tesis para Venezuela, para hacerla mucho más sencilla, sería la proclamación del Cabildo para tener una Venezuela sin saqueo de los españoles. Entonces, a eso iba en este espacio. Entonces, ¿qué voy a colocar en este espacio? Entonces, ya tengo mi tesis, Karen. Dame un segundo, Edgar, que ya te respondo en el camino. Entonces, Karen, ya tengo mi tesis. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que, como yo ya leí, ya vi los videos frente a ese país, lo que yo tengo que hacer en este espacio es organizar la información que yo consulté. ¿Por qué organizar la invasión? Porque eso me va a ayudar a mí a poder revisar mucho mejor la información y a la hora de escribir, pues yo ya no me tengo que matar la cabeza buscando de nuevo en el video o buscando en el texto, ¿no? Simplemente yo organizo la información de acuerdo a este pequeño cuadrito que yo te estoy dando. Entonces, por ejemplo, en el caso, ya voy para allá, ahora sí voy con usted, Edgar. En el caso entonces de Venezuela, entonces yo digo, Venezuela, voy a contar la independencia, pertenece al Virreinato de la Nueva Granada, casi sostiene un proceso de invasión francesa en 1808 que generó una pequeña rebelión, pero eso tiene que ver o no tiene que ver. Yo saco mi respuesta de acuerdo a lo que yo haya visto en el video, de acuerdo a lo que yo haya leído. De ahí yo saco que tengo el cabildo abierto del 19 de abril de 1810. Voy a contar que en Venezuela sí existe la Primera República, que existe una violencia entre realistas y patriotas, que lastimosamente acaban ganando los españoles gracias a la reconquista de Pablo Morillo. Y por último voy a revisar entonces el papel de Simón Bolívar, que hasta 1823 genera entonces la independencia de Venezuela. Pero entonces es organizar la información, Karen, para que, caramba, toda esa información que leí ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me organizo? Mira, tú simplemente diligencias los espacios de este cuadrito, con eso así organizas más rápido la información. Voy a revisar entonces el chat hasta el momento. Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Listo? Ok, vale, vale. Harold, por favor, cuéntale también eso a Yuri. Hasta el momento, preguntas e inquietudes sobre cómo se hace este trabajo. Estoy mostrando el paso a paso, voy en el paso 4, que es, tengo mi tesis, pero debo organizar la información. Mister, yo quiero primero organizar la información y hacer la tesis. Si para ti es mucho más fácil, no hay ningún problema. Lo que pasa es que cuando tú organizas la información de esta manera, pues va a ser mucho más fácil. No, citas bíblicas no lo vamos a utilizar, para ser honesto. Claro que quiero ser muy honesto en eso. Si ustedes desean hacerlo, por favor, citas que sean cortas y decir de qué libro de la Biblia lo sacaron y en qué página se encuentra, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Pero que no sea pues tan extenso, para poder observar cuál es el análisis que ustedes tienen. Entonces, hasta ahí hay preguntas, hay inquietudes. Paula, ¿me confirmas? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Cuéntamelo todo. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Entonces, hasta el momento vamos en el paso 4. Entonces, el paso 4, ¿qué es lo que me dice? Ya tengo, entonces, el país, ya leí la información, ya saqué mi tesis o la respuesta al por qué ese país se fue a la independencia. Y el paso 4 es, yo organizo la información. Y cuando yo ya organizo la información, pues yo ya puedo realizar un proceso de escritura.
Antes de continuar entonces en este espacio, me gustaría hacer una consulta. ¿Alguien de ustedes va a tomar el país de México? Porque necesito hacer un paréntesis aquí con México. Yo. Eh, Luisa, ¿lo vas a tomar? Ok. Entonces, en México no existe, y quiero ser claro, en México no existe la invasión. En México tampoco existe un cabildo abierto. Tampoco existe una primera república ni patria ova. ¿Qué existe en México? Y por eso yo aquí en el documento dejo esta recomendación. En México hay 3 fases. ¿Listo? Quiero ser muy claro en eso. Isabela, el papel de la religión, ya te lo voy a mostrar aquí en México. Precisamente porque, Luisa, quiero que me preste mucha atención en este espacio. Usted debe organizar la información, no de acuerdo al cuadro que habla de los países de Sudamérica, sino a este cuadro que habla sobre el virreinato de la Nueva España. Porque en México hay 3 fases y aquí es en donde entra religión. Entonces, está la primera fase, que es la del padre José Miguel y Costilla. ¿Listo? Que él hace una expedición hacia el norte. A él lo asesinan. Pero sigue una segunda expedición, que es la de otro sacerdote que se llama José Miguel Morelos. Y la última, que es la de un civil, pero que está influenciado por sacerdotes, que es la de Guerrero, que él es el que permite la aceptación de la independencia y proclama directamente a un México libre. Entonces, cuando usted vaya a leer o vaya a ver los videos frente a la historia de México, ¿usted cómo debe organizar la información? La organizas de acuerdo a las fases, la fase 1, fase 2, fase 3. ¿Fui claro con usted? ¿Tiene preguntas, inquietudes? ¿Me confirma, por favor? O ya sea O sea, que por... empiezo a hablar entonces en 1810. No, o sea, el video, por ejemplo, ¿Me ya, escuchas? sí, te escucho perfectamente. Continúa, continúa. Entonces se empieza o sea, empiezo a escribir y a explicar todo eso en orden. Entonces de 1810 a 1811 pasó esto, esto, esto y esto, y así sucesivamente, ¿cierto? Exacto, con eso tú ya organizas la información y cuando te toque sentarte a escribir, pues va a ser mucho más fácil, porque ya tienes como unos mini resúmenes de acuerdo a las fases. Entonces es mucho más fácil. ¿Te queda claro? Luisa, ¿queda claro o no queda claro? Listo, perfecto. O En el sea, pero Sigue. en esos videos que nos pusiste, ahí ya vienen por cada fase, ¿cierto? No, lo están contando. ¿Cómo? Lo están contando. No te Ok, van a colocar un y la idea subtítulo, es que nosotros, clasifiques la información. Ujú. Entonces te dice en el ajá, video, exacto, el busqué padre Hidalgo. 1810 hasta... Ujú. Entonces te habla en la primera parte. Si no te habla netamente del año, te va a hablar del personaje. Entonces te dice, el padre José Miguel Hidalgo y Costilla hizo ta, 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 hasta que lo asesinaron en Chihuahua en 1811. Entonces, todo lo que contaron del padre José Miguel Hidalgo, tú lo escribes. Luego van a decir, del padre Morelos, la expedición al sur. Entonces, cómo se alía primero con el padre Hidalgo, pero luego cómo va hacia el sur y termina en la Veracruz hasta que lo asesinan. Entonces tú tomas nota. Y luego te van a contar sobre Guerrero y cuando él ya logra directamente que le firmen y el abrazo de la independencia. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, organizas la información. Pero Dime. sí, o sea, y de igual manera ahí se pone lo del virreinato de la Nueva Granada, ¿sí? Por lo que No es, pertenecía a... no es ¿O de la Nueva cómo? Granada, O es sea, de que solo Nueva España. de España, qué pena. De Ajá, España, sí. exacto. Eso Entonces, es. Dime. hablo del virreinato de la Nueva España, Pero todavía de no. fases y ya, ¿sí? Espere, porque nos quedan ya 11 minutos para cerrar en este espacio, ¿listo? Isabela Vega dice, pero digamos en Argentina, ¿qué hizo la iglesia? Algunos sacerdotes participaron de las campañas que realizó Belgrado. Entonces ahí es cuando lo mencionan. Muy bien, entonces, ¿qué debes hacer después de organizar? Pues cuando tú ya organizas la información, tú ya tienes básicamente las ideas que van a respaldar tu tesis. Porque tú ya creaste una tesis, la idea central del por qué se independizaron. Y con los hechos históricos tú les estás dando el respaldo. Entonces tú dices, mire, esta idea la llevaron a cabo porque hicieron esto, 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 esto y esto. Y eso se llama argumentar, justificar. Entonces, ahora sí viene directamente esto que se llama la conclusión comparativa, que es lo que solicitó lectura comprensiva. Y es que la idea no es simplemente clasificar la información
para darle respaldo a tu tesis, no. La idea es que tú realices un proceso de comparación. Entonces, cuando tú acabas de escribir el texto, tú vas a realizar una comparación de la historia con la actualidad. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Dios mío, mister, usted me está pidiendo cosas del otro mundo. No, mira, es muy fácil. Entonces, tú ya organizaste la información, tú ya lo tienes más que claro. Tú ya tienes una tesis, tú ya sabes qué pasó en ese país y solo en ese país, no en toda la América Latina, solo en ese país. ¿Qué debes hacer tú? Tú simplemente lo que vas a hacer es elegir, por ejemplo, si yo elegí Chile, voy a leer entonces este artículo y en ese artículo me habla sobre lo que pasó en la independencia y lo que queda al día de hoy o no. El más fuerte, por ejemplo, es el de Argentina y Venezuela. En Argentina, por ejemplo, dicen si realmente Argentina, después de su independencia, es un país independiente o ahora dependemos es del dinero de los Estados Unidos. O el caso de Venezuela, que habla directamente Juan Guaidó manifestando si realmente somos independientes o estamos de nuevo en un escenario donde buscamos la independencia. En México nos va a decir, ¿realmente los mexicanos somos libres o estamos ahora dependiendo de los Estados Unidos? En el caso de Chile nos dice que si hablamos tanto de independencia, pero seguimos teniendo el mismo problema, cambiamos a España por Santiago, el que manda a Santiago. Entonces, ¿qué haces tú? Simplemente comparar lo que tú ya hiciste, lo comparas ahora con este artículo de prensa. Eso es lo que tú tienes que hacer pedagógicamente hablando. El paso a paso, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Para cuándo es? Según la fecha que nosotros habíamos revisado, entonces sería para agosto 18. Es muy fácil de hacer en la medida que sigue bien juicioso cada uno de estos pasos. Y lo verás, es muy, muy sencillo de hacer. Ahora sí viene lo más complicado. Mucha gente me dice hasta el momento, bueno, listo, yo ya tengo el país, ya sé qué tengo que hacer, sé que tengo que leer esa bibliografía, sé que tengo que organizar la información y formular una tesis. Sé que para el final, para la conclusión, tengo que comparar lo que yo vi de historia con este artículo. Pero bueno, aquí viene el problema. ¿Cómo puedo escribir el texto argumentativo? Y es aquí en donde vamos a revisar este espacio. Preguntas, inquietudes. Dime. Sí, sí, sí. En el paso 5, ok, no hay ningún problema. Hasta el momento la norma ZAPA no las hemos dialogado hasta el momento. Además que es un ejercicio que ustedes están aprendiendo a argumentar y es un ejercicio que en realidad simplemente citar de dónde sacó la información ya es mucho por el momento. Ok, listo. Entonces, María Paula, tú me decías que tienes una pequeña confusión. Listo. La parte final del trabajo, ¿en qué consiste? La parte final del trabajo consiste en esto. Y es que en Word, sí, 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 la idea es en Word. Pero, Sofi, déjame acabar la idea, porfis. Entonces, mira, en el paso número 5, lo que tú tienes que hacer es, como ya organizaste la información, tú tienes ahora es que comparar la historia de ese país, lo vas a comparar básicamente con la actualidad. Entonces, ¿cómo vas a comparar ese país con la actualidad? Entonces vas a leer, tú elegiste Chile. Entonces te van a contar que, no, pues imagínense, Chile está siendo centralizada porque desde la independencia somos centralizados y todo el progreso se queda en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú dices, ah, pues claro, gracias a la independencia de Santiago de Chile, que eligió el centralismo, y tú lo sabes porque clasificaste la información, pues claro, es un problema que tiene Chile hoy en día, porque toda la riqueza se va para Santiago y no está en las regiones. O si tú eliges el caso de Argentina. Entonces en Argentina te van a hablar si realmente somos un país independiente o como le demos plata a todo el mundo, somos dependientes. ¿No? Entonces, ¿qué debes hacer? Comparar directamente lo que has leído de historia con lo que te está contando cada artículo. Eso es lo que tienes que hacer. Pero ahora sí viene la pregunta más dura. ¿Cómo escribir el texto argumentativo? Entonces, las partes de este texto argumentativo, en estos minutos que nos quedan, tienen entonces en un primer momento la introducción, que en la introducción lo que tengo que hacer es darle contexto o una situación histórica del país antes del proceso de independencia. Entonces voy a colocar el ejemplo. Usted ya leyó, usted ya tiene la tesis, usted ya organizó el cuadro, usted ya se dio cuenta que elementos de la historia siguen presentes en la actualidad. Pero entonces ahora le toca a usted escribir el texto. ¿Cómo lo voy a hacer sin caer en crisis ni morir en el intento? Entonces tú vas a hacer una narración del contexto de la situación histórica del país antes, y por eso quiero ser claro, antes del proceso de la independencia. Y aquí te voy a colocar un ejemplo. Entonces, aquí voy a hablar de Colombia. Entonces yo coloco acá, revisar el proceso de construcción de la independencia de Colombia, porque yo tengo que decirle a mi lector qué país voy a contar,
nos obliga a revisar su organización en tiempos de la colonia española, integrada por naciones como Venezuela, Panamá, Ecuador, bajo el nombre del Virreinato de la Nueva Granada, desde 1765 por orden de las reformas borbónicas. Sin embargo, es Bogotá, la actual capital colombiana, la considerada capital del virreinato debido a su ubicación central. Entonces, al lector ya le estoy diciendo desde dónde me estoy ubicando. Entonces, le estoy diciendo a mi lector, en el caso, revisar el proceso de construcción de la independencia de Chile nos obliga a decir que Chile era una capitanía que se encontraba en el virreinato del Río de la Plata. ¿Listo? Y cuya capital era Santiago de Chile como capitanía. Entonces, en el primer párrafo, básicamente usted ubica al lector en qué virreinato se encontraba el país que usted eligió. ¿Listo? En el caso venezolano igual. Entonces, Venezuela era una capitanía que estaba integrada al virreinato de la Nueva Granada, que tenía como capital Caracas, Venezuela, y su importancia radicaba en el puerto de La Guaira. ¿Listo? Entonces, es ubicar en la introducción al lector, decirle, oiga, vea, voy a trabajar este país que se encontraba ubicado en este virreinato y tenía esta capital, es decirle eso. Y aquí en este espacio yo ya empiezo a desarrollar poco a poco la tesis, digo, sin embargo, pensar en cómo un lugar con posiciones privilegiadas, hablo de Bogotá, inicia su camino hacia la independencia, sostiene orígenes en procesos como las reformas borbónicas, la invasión a España y el desorden administrativo que llevaban los españoles, aquí me faltó una S, que llevaban los españoles, quienes sostenían riñas y conflictos con los criollos por el poder. Entonces, aquí yo ya leí una introducción. ¿Por qué leí una introducción? Ubiqué a la persona, le dije, oiga, ¿de qué país voy a hablar? Y cómo se encontraba en aquel entonces. Y aquí le estoy diciendo a las personas de una manera muy sencilla, le estoy diciendo cuáles fueron los antecedentes. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los antecedentes que llevaron a nada más ni nada menos que a la independencia? En todas las fuentes de información hablan de antecedentes. Y ahora sí, yo voy a contar la tesis, que la tesis en este caso sería, ya para ir cerrando este espacio, sería los criollos colombianos deciden tomar el poder para hacer valer sus derechos perdidos ante las reformas borbónicas. Oiga, mister, ¿y usted cómo va a justificar esa idea que usted acabó de lanzar? Pues observe el orden que tengo en el texto. Ya ubiqué al lector, ya le dije al lector dónde quedaba Colombia en aquel entonces. Ya le dije que Colombia estaba sufriendo por las reformas borbónicas, por la invasión en España y por el desorden administrativo. Y ahora le estoy contando que por culpa de ese desorden administrativo, los criollos quieren tomar el poder para tumbar las reformas borbónicas y ser ellos quien mandan. Mister, ¿y usted cómo va a argumentar? ¿Se acuerda este cuadro que habíamos tenido aquí en el paso 4? Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? Yo empiezo a escribir renglones donde empiezo a contar si Colombia fue invadida o no, cuál fue entonces el cabildo abierto que sostuvo Colombia, si Colombia tuvo una primera república o no, si voy a contar si sostuvo una patria OA, si en Colombia existieron peleas entre centralistas y federalistas, o si hubo una pelea entre realistas y patriotas. Luego contaría en Colombia que llegó la reconquista española, pero que un criollo llamado Simón Bolívar, gracias a la campaña libertadora, logra liberar a Colombia de los españoles y coloca un criollo en el poder que le va a dar nada más ni nada menos que el gobierno a los criollos y le va a dar oportunidades a los criollos para que ellos administren el poder. Entonces, ahí yo estoy con ese cuadrito, como yo ya organicé la información, yo lo que tengo que hacer es colocar los hechos históricos que van a respaldar mi hipótesis. Y al final voy a escribir un título que se llama Conclusión. Y en conclusión voy a contar entonces que pese a que Colombia es un país que celebra el 20 de julio y el 7 de agosto en libertad, pues este artículo de prensa me está mostrando que realmente no estamos muy libres, que digamos, y voy a contar los argumentos que se encuentran en ese artículo. Así de sencillo es muy fácil. ¿Y por qué? Porque yo comparé, porque yo realicé una preparación del texto, porque yo primero ya revisé qué país quiero coger, yo leí la bibliografía, yo sé dar respuesta directamente a qué motiva esa independencia, yo organicé la información, yo revisé el artículo, entonces ya tengo las herramientas. ¿Cómo debo escribir? Así. Debo entonces darle una introducción, contar cuál es la tesis. Ahora sí, lo que yo escribí en el cuadro lo voy a utilizar para darle fuerza a mi tesis. Y en la conclusión, pues voy a contar directamente los argumentos. ¿Listo? Los argumentos que me está contando el artículo del por qué realmente o seguimos en la misma o hemos tenido realmente un cambio. ¿Listo? Eso es lo más fácil. Y ahora sí, ¿cómo vamos a exponer?
Entonces, Miss Lady, en lectura comprensiva, hace ya 3 semanas, y ya para cerrar este espacio, les presento a ustedes una rúbrica, el cual ya lo tenemos todos. En esa rúbrica se te va a evaluar a ti la tesis, o sea que cuando tú vayas a sustentar, tú nos debes decir entonces cuál es la tesis que vas a defender en tu texto. ¿Te acuerdas de esa pregunta? Tú ya la debes haber resuelto desde la consulta de la bibliografía. Nos vas a contar los argumentos que tú ya los tienes organizados en el cuadro, que en tu texto deben estar escritos. Nos vas a contar qué artículo tú consultaste y qué comparación hacían dentro de ese artículo. Te vamos a revisar qué redacción tienes. Y si a la hora de exponer tú estás leyendo o si nos estás contando y estás dándole más respaldo a tu texto. Para exponer te voy a dar un tip robándome este minuto más de tiempo. Y es que a la hora de exponer tú no te tienes que preocupar porque si tú, por ejemplo, realizaste este cuadro, entonces tú dices, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es fulanito. La tesis que yo defiendo en mi texto es esta y yo estoy defendiendo esta tesis porque, entonces tú nos empiezas a contar, porque es un país que no sufrió una invasión o si la sufrió, porque tuvo un cabildo abierto, porque tuvo una república, porque sufrió una patria boba, porque sostuvo entonces una reconquista, pero terminó siendo libre y se cumple con la tesis que estoy diciendo. Pero además yo consulté el artículo y por eso aquí te dejamos siempre a ti las herramientas. ¿Listo? Yo consulté este artículo y en este artículo dice que pese a la independencia, seguimos teniendo crisis en esto, esto y esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos evidenciando que tú estás respetando la tesis, que tú estás respetando los argumentos, que tú estás mostrando una conclusión comparativa y que tú tienes claro el texto. ¿Listo? Entonces, preguntas, inquietudes hasta el momento. Ahora sí. En todas. Quiero ser claro que ustedes están pensando que hay una rúbrica para cada materia y no. Lo que hicimos los 3 docentes es que en una sola rúbrica tenemos los criterios. Desde sociales, para ser honesto, desde sociales lo que revisamos es que existan los argumentos. Eso es lo que revisaríamos. ¿Y cómo reviso que estén los argumentos? Bueno, si usted es bueno para argumentar, es porque usted desarrolló el cuadrito, porque usted hizo una lectura y clasificó la información, porque usted está mostrando una competencia que es lectura comprensiva en este espacio. No siendo más, les deseo entonces una feliz tarde. Ahorita tengo clase con 11C, yo creo que me demoro entonces una horita más para subir. Claro que sí, todos esos pasos están. Y le voy a pedir un favor, y es que la soberbia no lleva a ningún lado. Si usted no está entendiendo frente a este ejercicio, por favor, comuníquese, que con mucho gusto le podemos asesorar, le podemos mostrar este proceso. No siendo más, les deseo entonces una feliz tarde y recuerde que sus docentes están para apoyarlo. Aquí le estamos dando el paso a paso. ¿Listo? Feliz tarde, que les vaya muy, muy bien. Espero ese 5 en la prueba de mañana, que sé que muchos lo van a tener. Un abrazo enorme para todos. Que estén muy bien. Entregarlo, Daniel. Daniel, hay que entregar el trabajo. No se la va a olvidar.